Soy el profesor Alan y estás en el taller del bebedor. Este es un espacio educativo donde platicamos de muchos temas, pero siempre relacionados con las bebidas alcohólicas. Y el día de hoy tenemos un programa donde estaremos platicando un poquito acerca de la profesión del enólogo. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, lo que pasa es que el día de ayer fue el día del enólogo y entonces notamos un detalle, y es que en casi todos los medios donde se tocó el asunto se hablaba más bien de aspectos históricos, y entonces pues de repente lo que era la función en sí del enólogo pues pasaba como a un segundo plano. Entonces nosotros más bien consideramos que es pertinente hacer una reflexión sobre todo lo que es esa profesión, ¿no? Que es pues bastante interesante. Y ahí pues de hecho empezamos con un dato. Ayer 7 de septiembre fue el día del enólogo, pero no es el único día que se celebra. El día del enólogo en realidad son 3 días a lo largo del año que se pueden celebrar: el 5 de mayo, el 6 de agosto y el 7 de septiembre. Cada uno tiene su explicación de por qué y precisamente qué es lo que se celebra. En ocasiones es compartido con otras profesiones, pero bueno, al margen de esto, pues nosotros vamos a hacer la reflexión sobre la profesión. Y bueno, ahí pues las dos preguntas que trataremos de resolver son: ¿qué hace exactamente el enólogo? Y lo más interesante quizá es qué debe saber, cuáles son esos conocimientos que definen el ejercicio profesional del enólogo. Y entonces empezamos con esta segunda pregunta: ¿cuáles son esos conocimientos que debe tener en el enólogo? Bueno, primero que nada debe saber de química. Quizá podríamos pensar que pues hacer vino quizá no requiere de una disciplina, digamos, formal como la química. Sin embargo, para poder ajustar al vino, pensando por ejemplo cuestiones de acidez, en cuestiones quizá de si debe o no llevar azufrados, y si le va a poner unos azufrados cuánto, eh, cuestiones de por ejemplo cuando viene el embotellado, qué tipo de gas se va a usar, todo ese tipo de detallitos en realidad pues es química, ¿no? Entonces sí es como muy importante que el enólogo tenga una fuerte formación en química. Mientras más conocimiento de química tenga el enólogo, puede hacer mejor su trabajo. Otra información que debe tener el enólogo es una formación en matemáticas. Aquí obviamente no es que estemos hablando de que resuelva problemas matemáticos de alta complejidad, no. Simplemente que de repente tiene que hacer algunos cálculos. Por ejemplo, si tiene un tanque de fermentación de 50,000 litros, bueno, en cuántos toneles lo puede dividir, ¿no? Para pasarlos a la barrica. Entonces, bueno, este tipo de operaciones pues las tendrá que hacer de alguna u otra manera el enólogo. Entonces, ese tipo de conocimiento, que es conocimiento como muy de aritmética, muy de álgebra sencilla, sí lo debe manejar bien. Eh, Otra disciplina importante que debe manejar, microbiología. Esta es fundamental porque al final de cuentas son las levaduras, que son microorganismos, las que se van a encargar justamente de transformar el jugo de uva, el mosto, en lo que es el vino. Entonces, aquí sí de repente conocer cuáles son las especies que se pueden usar, cuáles son los géneros que se pueden usar, si se pueden usar dos especies juntas, en qué momento se puede usar una especie, en qué momento se puede usar otra. Son detallitos que a lo mejor parecen como muy simples, pero sí tiene que tomar decisiones en ese sentido, digamos, basadas en más conocimiento. Entonces, en ese sentido, pues sí, la microbiología es algo que el enólogo tiene que conocer sí o sí. Eh, También, por ejemplo, de la fisiología de la vid, tiene que conocer, ¿no? Si no tiene conocimiento de esto, pues entonces difícilmente podrá hacer la mejor selección de uva para los propósitos que desea, porque quizá no es lo mismo una uva que todavía no se ha madurado completamente a una que ya está sobremadura. Eso va a hacer que cambie incluso no solamente la cantidad de azúcar que tiene la uva, sino también el tipo de azúcar mismo que tiene. Entonces, pues todo eso sí lo va dando como la fisiología de la vid, ¿no? También deberá conocer un poco, por lo menos, de mercadotecnia. A
final de cuentas está haciendo un producto que se va a comercializar y entonces debe tener nociones por lo menos básicas para poder negociar con la persona que se encargue de hacer la campaña de mercadeo. También cuestiones básicas de administración y gestión. Obviamente todo lo que ocurre dentro de la bodega pues va a tener lo que gestionar el enólogo y entonces pues para eso requiere este conocimiento, ¿no? Si no tiene conocimientos mínimos de administración, pues difícilmente podrá planear adecuadamente, difícilmente podrá llevar un control adecuado de la bodega, ¿no? Y por supuesto, otro conocimiento que debe tener el enólogo es conocer todo ese equipo, el uso de ese equipo especializado, software también que pueden necesitar. Pienso por ejemplo en estas bases de datos que de repente necesitan los enólogos, como puede ser por ejemplo la BIVC o por ejemplo otro tipo de herramientas como el códex enológico. Bueno, evidentemente este tipo de herramientas requiere conocerlas un profesional así. Ahora, ¿a qué se dedica exactamente el enólogo? ¿Cuáles son las actividades que hace? Pues la respuesta fácil sería hacer vino, sí, pero ¿y eso qué implica? Bueno, primero tiene que hacer la planeación del vino, porque no se trata de nada más decir, bueno, pues me trae cualquier tipo de uva, le pongo cualquier tipo de levadura y que salga lo que Dios quiera. No, hay todo un proceso de planeación en términos de cantidades, de tiempos, de personal que se requiere y esto pues es obviamente obligación del enólogo. También coordinar todas las actividades de lo que ocurre al interior de la bodega. Puede delegar, sí, pero a final de cuentas el que va a hacer como la planeación general y quién va a hacer qué y en qué momento, pues es el enólogo. La cuestión del control, y esto tiene que ver también con la cuestión de verificar y ajustar cuando sea necesario el vino, pues eso también es responsabilidad de él, ¿no? Por más que de repente sea el técnico el que mide el pH, por más que sea de repente el técnico el que aplique la levadura, pero en realidad pues es responsabilidad del enólogo y lo va a hacer, digamos, bajo la guía que le esté dando el enólogo, ¿no? También, por supuesto, la cuestión, por ejemplo, de conocimientos sobre sommelería. A final de cuentas tiene que ir probando el vino para ir viendo cómo lo va ajustando. También debe tomar decisiones sobre la compra de equipo e insumos. Obviamente si él es el que está planeando cómo quiere el vino, pues entonces tendrá que decidir qué tipo de hasta qué tipo de uva necesita, ¿no? Qué tipo de levadura, si va a usar azufrados, qué tipo de azufrados. Hay muchos detalles que va el enólogo a estar decidiendo ahí. Y también es muy deseable que en ocasiones pues, participe en cuestiones como diseño de la bodega, diseño del marketing, diseño hasta del viñedo, ¿no? Entonces son un montón de actividades en realidad. Fíjense que ya derivamos nada más de ese, simplemente el enólogo hace vino, ¿no? Entonces sí es mucho más compleja la actividad. A mí es una profesión que me agrada bastante. Yo no soy enólogo, pero sí llevo muchos años vinculado al mundo de la enología y sé exactamente todo lo que hacen y realmente es una profesión, más allá de que es, digamos, bonita, pues sí es bastante demandante, ¿no? Y todos los enólogos pues se merecen una felicitación por estar realizando esta actividad. Bueno, si te gustó el video, hay que darle like. Si tienes algún comentario que quieras hacer sobre este video, si quieres que se platique de algún tema, pues nos puedes dejar ahí el comentario. Compártelo si crees que le puede ser de utilidad a alguien. Suscríbete, por supuesto, si ves que este material te puede servir y pues hay muchos videos más para que no te estés perdiendo las actualizaciones. Y bueno, pues solamente nos resta recordarte que bebas con moderación para que puedas seguir bebiendo.